Bienvenidos mis hermanos una vez más a la transmisión en vivo sobre las profecías de Daniel y el libro de Apocalipsis. Primero nos hemos centrado en el libro de Daniel porque queremos estudiar también sobre el libro de Apocalipsis, pero es muy difícil entender el libro de Apocalipsis sin comprender primeramente el libro de Daniel. El día de anoche estuvimos hablando sobre las 4 grandes bestias del libro de Apocalipsis en la Biblia y en la historia. Comenzamos con las 2 primeras bestias. El tiempo nos cerró allí y hoy continuamos con la bestia número 3, con la bestia número 4, si el tiempo nos da. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Compartan el video y de esa manera comenzamos más rápido esta transmisión. El día de anoche estuvimos mencionando que Daniel, capítulo 7, nos habla de 4 grandes bestias. Ya vimos cuál era la primera. Hablamos largamente sobre la primera bestia y sobre la segunda también. Así que hoy, sin nada que decir, comienzo explicando sobre la segunda bestia, que es muy importante, ¿verdad? Babilonia, si bien es cierto, es irrefutable que es la primera bestia, de Daniel capítulo 4, de Daniel capítulo 2, eso es indiscutiblemente. La segunda bestia, que es Medo y Persia, que lo destruyó a Babilonia en el año 539, ellos tomaron el poder y comenzaron su apogeo mundial, por así llamarlo. Esta es la época cuando se termina de escribir los libros del Antiguo Testamento, por así decirlo. En el tiempo del rey Artajerjes, se termina de escribir el canon del Antiguo Testamento. Sobre todo es mencionado también esto por un personaje llamado Flavio Josefo del siglo I. En su libro Contrapión, libro 1, párrafo 8, él menciona los libros que se habían terminado de escribir después de la deportación de Babilonia en el tiempo de los medos y en el tiempo de los persas. Esta fue una época muy interesante. Los medos y los persas, si bien es cierto, fueron un imperio más flexible que Babilonia, un imperio que la religión no las impidió a los pueblos que los medos y los persas conquistaba, no les imponía su religión, ¿verdad? El territorio que ellos tuvieron, un territorio muy grande, los medos y los persas, gobernaban todo lo que tiene que ver con el Asia Central, todo lo que es Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Palestina en el tiempo de hoy, Egipto, Anatolia, sitios y parte de Grecia en su territorio también. Su reino de los medos y los persas se centraba en lo que es en el comercio, en el arte. Fue una potencia bastante conmovedora, por así llamarlo. No imponía sus creencias a nadie, respetaba sus religiones a los pueblos que conquistaba. Y llega el periodo de los medos y los persas. Yo les dije bien claro que Dios, de alguna razón, con algún propósito, hizo que los medos y los persas, a través del rey Ciro, pueda conquistar a Babilonia. Anoche les conté claramente, les invito a ver el video del día de ayer para que ustedes puedan comprender este tema. Hoy es el segundo tema que estamos analizando. De hecho, el título está como tema número 2. Anoche se dio el tema número 1. Y no van a poder entender este tema si es que no vieron el de anoche. Así que vayan a verlo y luego pueden verlo después de la transmisión. Esto también para que puedan comprender la secuencia que estamos llevando. En el capítulo 8 del libro de Daniel, dice así, voy a leer algunos versículos. Dice así el verso 1. En el año tercero del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí, dice Daniel, después que aquella que me había aparecido antes. Y vi en mi visión, y cuando lo vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Y hay una parte interesante que dice el verso 3. Alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y que tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con sus cuernos al poniente, al norte, al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él, y no había quien escape de su poder, y hacía conforme su voluntad, y se engrandecía. Podemos ver aquí
que Daniel ve un carnero, este carnero que con sus cuernos hiere a todo lado, a todas partes. La Biblia nos va a decir quién es este carnero. Sí, cuando nosotros vemos este carnero, sí, dice el verso 20, en cuanto al carnero que has visto, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entendamos entonces que el carnero, que nadie, ninguna bestia se le para, ninguna bestia lo domina, sino que él es victorioso sobre todos los animales, es medo y persa. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que los medos y los persas conquistaron a los babilónicos? Aquí están representados por un carnero en Daniel capítulo 8. Pero en Daniel capítulo 7, los medos y los persas están representados como un oso en Daniel 7:5. Cuando tú lees Daniel 7:5, hay aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba a un costado más que el otro. Nota que aquí un costado se alza el oso más que el otro. En cambio, en Daniel 8, un cuerno es más grande que el otro. ¿Sí? En Daniel capítulo 2, este mismo poder está representado como la plata, que es inferior al oro. En Daniel 2, la plata. En Daniel 7, el oso. Y en Daniel 8, un carnero. Los 3 representan a uno solo, Medo y Persia. No te vayas a confundir. Pero Daniel capítulo 8 dice así, el verso 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con furia de su fuerza y lo vio que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó tanto en la tierra y lo pisoteó, y no hubo quien lo librase al carnero del poder del macho cabrío. Aquí vemos que cuando este carnero está dominando a todas las bestias, no hay quien la pare. De pronto aparece un macho cabrío que con una velocidad tan tremenda que casi que sus pies no tocan el suelo, sino que viene como volando y le da un golpe mortal y al carnero lo quiebra los 2 cuernos y lo tumba, lo pisotea y no hay quien salve al carnero. En el versículo 21 de Daniel 8 dice así: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medio y Persia, dice el 20. Pero el 21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. ¿Saben que este carnero, como ya les dije, representa a Grecia, a Medo Persia? Pero el carnero que es tumbado al piso por el macho cabrío viene a ser Grecia. Y nosotros conocemos muy bien que cuando los medos y los persas estaban gobernando, el imperio que le quitó el poder a Medo y Persia fue el imperio de Grecia. Yo te voy a sugerir de que tú puedas tener materiales. Mira, la Biblia es la regla de fe en la cual nosotros basamos las profecías. Pero estos libros, por ejemplo, yo te voy a mostrar simplemente. Yo tengo libros de historia. Aquí, por ejemplo, hay un libro que habla de Grecia, su imperio, cómo fue Grecia, qué cultura tenía, qué hacía con los pueblos que conquistaba. Son libros bastante educativos que yo sé que los que estudian historia, yo soy un apasionado de la historia, me encanta la historia mucho. Estos libros yo les recomiendo que ustedes puedan tenerlos, ¿sí? ¿Por qué quiero que ustedes tengan materiales? Miren, yo me encuentro con mucha gente fanática que me dice, ¿para qué libros? Para nosotros basta la Biblia. Sí, yo entiendo.
Lastimosamente, yo soy pastor de la iglesia evangélica y dentro de la iglesia evangélica hay mucha gente que me critica, dice, ¿para qué libros? ¿Para qué? A mí el Espíritu Santo, la salvación no nos da los libros. Sí, está bien, está bien. Yo no digo que la salvación da los libros, la salvación de Cristo. Pero es necesario que estudiemos las profecías. Un pueblo sin profecía se pierde. ¿Sí? Y de pronto cuando alguien quiere hacer un tema sobre esto, uno anda en la luna, no sabe ni qué decir. Por eso yo siempre he dicho, esta página de Mensaje Fiel es para gente estudiosa de la Biblia. Los fanáticos de aquí, váyanse, mis hermanos. Aquí no necesitamos gente fanática, aquí necesitamos gente estudiosa, que quiera estudiar y que quiera aprender. Ahora, en la historia neutral dice que el imperio que gobernó sobre Medo y Persa fue el imperio de Grecia. Eso dice la historia universal. Pero antes de que la historia universal diga eso, la Biblia ya decía que el carnero, que es los reyes de Medo y de Persia, iban a ser tumbados al piso, derrotados, pisoteados por el rey que es de Grecia. Lo dice Daniel capítulo 8, versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Sí? Y el cuerno grande que tenían, porque el macho cabrío tenía un cuerno grande. Recuerda que el carnero tenía dos cuernos, uno más grande que el otro. Esto significa de que Persia era más poderoso que los medos y ellos se quedaron más tiempo en el poder. ¿Recuerdas el oso que se alzaba a un costado más que el otro? Era que el oso tenía dos costados. Uno significa que el rey de Persia era más alto que el otro. Es lo mismo. ¿Sí? Y la historia universal enseña lo mismo. Enseña que el rey de Persia tenía más poder militar, económico, en todo. Era más que los medos. La historia tiene que confirmar lo que la Biblia dice. Por eso la postura que yo enseño no es preterista, ni tampoco es futurista, sino es historicista. ¿Qué es la postura historicista? La postura historicista es la que creían los padres de la iglesia. Es la que creían no solamente los padres de la iglesia, sino también creían los padres de la Reforma. Por ejemplo, yo te voy a mencionar a los padres de la Reforma historicistas que creían como yo. ¿Sí? Tengo una larga lista, te puedo mencionar algunos. ¿Sí? Por ejemplo, yo te menciono a Juan Calvino, historicista, Tomás Cranmer, John Tomás, John Knox, Cotton Mather, Martín Lutero, Isaac Newton, Zwingli, Juan Hus, Charles Wesley, Adam Clark. O sea, te puedo mencionar que todos ellos eran historicistas. Ahora, cuando yo enseño lo que predicaban los historicistas, que la postura de ellos es muy nueva, muy antigua, y padres de la iglesia, inclusive como Victorini de Petúa, padres de la iglesia que eran historicistas como Jerónimo, Justino Mártir, padres de la iglesia que eran historicistas como Tertuliano, Ambrosio de Milán, Crisóstomo. Todos ellos creían como yo. Entonces, la postura que como pastor evangélico que tengo no es una postura que muchos, por ejemplo, anoche me escribieron, ¿tú crees como los adventistas? Y yo digo, qué raro que la creencia que mencione de los temas proféticos, si ellos creen como yo, entonces son historicistas, de alguna manera. Entonces, les animo a que ustedes interpreten la Biblia con la exégesis de la Biblia, pero la historia tiene que confirmar si esto fue o no fue verdad. ¿Sí? Pero escúchenme bien, no me saquen mal las palabras de contexto. La Biblia tiene la última palabra. La Biblia decía que la primera bestia es Babilonia. Y la Biblia decía que la segunda bestia iba a derrotar a la primera. Y dice la Biblia que los medos y los persas debían derrotar a los babilonios. Anoche los expliqué. Y la historia universal dice que fue así. Segundo, hoy estoy mencionando que el imperio de Grecia fue el imperio que derrotó a los medos y a los persas.
en el año 331 antes de Cristo, y la Biblia ya lo decía así. Entonces nuestra postura no está basada en el preterismo ni en el futurismo, en adivinar. Nosotros no adivinamos el futuro. Nosotros hablamos con la evidencia bíblica y con la historia que confirma eso. Nadie aquí va a poder negar que la postura más importante, más poderosa, defendida a través de toda la historia es la postura historicista. Nadie va a poder negar eso. ¿Por qué? Porque es innegable la historia. Nadie puede demostrar eso. Alexander Pérez dice, te quiero ver con Luis Toro hablar de historia. No quiero yo quitar el tema, pero te voy a decir, Luis Toro no es historicista. De hecho, si Luis Toro conociera la patrística, no cometería tantos errores en la enseñanza. En serio te lo digo. Luis Toro no conoce patrística, a pesar de ser católico. Él quiere debatir sin usar ni siquiera el magisterio de la Iglesia Católica y ni siquiera la historia. Sí, yo respeto a grandes apologistas que conocen de historia, pero Luis Toro no es historicista. Él se ha memorizado fechas de ciertos concilios, pero no es historicista. Ahora, no me cambien de tema. Menciono entonces lo siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Hermanos, esto no tiene que ver con denominación. Seas católico, evangélico, presbiteriano, testigo, mormón, lo que seas, tú tienes que saber que Daniel 7, Daniel 8 está en tu Biblia y Daniel 2. Y todos estos pasajes que he citado, Daniel 2, Daniel 8 y Daniel 7, mencionan a la segunda bestia, que es Medo-Persia, y a la tercera bestia, que es Grecia. Esto no debe haber ninguna discusión. Nadie puede negar que Medo-Persia fue destruido por Grecia, porque así lo dice Daniel capítulo 8, verso 21 y verso 20. Nadie puede negar eso. Nadie va a negarlo. Afirmo. Y la historia dice lo mismo. ¿Sí? La historia dice lo mismo. Punto. Entonces arreglemos el asunto. La primera bestia, Babilonia. La segunda bestia, Medo-Persia. La tercera bestia, Grecia. Aquí Daniel capítulo 8, verso 21 dice, el macho cabrío, que es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, es el rey primero. El macho cabrío tenía un cuerno grande, muy notable. Este cuerno significa el primer rey de Grecia. Mi pregunta es, ¿alguien me puede escribir en el comentario quién fue el primer rey de Grecia? Porque el cuerno pequeño, el cuerno grande que tenía Grecia es el rey primero. ¿Quién es el rey primero de Grecia? A ver, historiadores, mientras yo busco un apunte que tengo por aquí, escríbanme de qué parte nos están viendo, hermanos. Tengo ciertos apuntes que quisiera, ciertos bosquejos nada más, quisiera compartirlo con ustedes. Ahí lo pusieron muy bien, Nelson. Muy bien. Gracias por tu participación. Nelson Cubilla, el primer rey de Grecia fue Alejandro Magno. ¿Sí? Mientras voy buscando el apunte, me ayudan compartiendo el video para que podamos enriquecer estos temas que ya les dije, son temas que no se tocan a diario en la iglesia. Yo sé que ustedes están acostumbrados a temas también, pero hoy este tema no tiene que ver con ninguna denominación, ni estamos atacando a ninguna denominación. Es más, yo no ataco a denominaciones, yo ataco a ciertas creencias de ciertas denominaciones, pero ahora este tema es para todos, es neutral, seas evangélico, lo que seas, este tema es neutral. Esto es un tema neutral que tiene que ver con historia. ¿Sí? Entonces, el primer conquistador de Grecia fue Alejandro Magno. De hecho, que Alejandro Magno, a los 32 años que tenía, había conquistado territorio con una gran
velocidad como ningún hombre lo hizo antes de él. Este emperador, este hombre, que de hecho fue un gran filósofo, Alejandro Magno, desde que él era pequeño, Aristóteles fue su maestro, por así decirlo. Su padre lo contrató para que sea personalmente su guiador, por así decirlo. Así que este fue entrenado, filósofo, fue un gran experto en armas, fue un gran conocedor de las ciencias de Grecia, pensador, estrategio de guerra tenía tremendamente. Alejandro Magno no era un improvisado, era un excelente hombre, muy preparado, y él conquistó a los medos y a los persas en el año 331 a.C. Pero yo les dije que los medos y los persas eran un imperio bastante flexible. Pueblos que conquistaban, bueno, que se queden con su mismo idioma, con su misma cultura, que crean lo que siempre han creído. No hay que cuestionarlos en eso. Con tal que nos paguen sus impuestos, no hay problema. ¿Sí? Exactamente, Roger. En 10 años conquistó la mayoría del mundo. Alejandro Magno fue un hombre que tuvo una tremenda velocidad en la conquista. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Daniel, el capítulo 7 dice así, hablando de la tercera bestia: después de esto miré, he aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Las 4 alas que tenía este animal representan la velocidad de conquista que tuvo Alejandro. Y las 4 cabezas que tenía, ya les voy a decir a qué simbolizaban. ¿Sí? Pero me centro. Este es el imperio que ocurrieron algunas cosas que nos afectan hasta hoy. Este es el imperio de Grecia. Los griegos, con Alejandro Magno, cuando comenzaron a conquistar los pueblos, fueron diferentes a los medos y a los persas. Los medos y los persas conquistaban a los judíos, bueno, que sigan hablando su idioma. Conquistaron a los judíos, bueno, que sigan creyendo en su mismo Dios. De hecho, inclusive Ciro les apoyó para que volvieran a levantar el templo, sirvieran a su Dios. No les impuso nada, pero cuando llegó Alejandro Magno a conquistar el mundo, Alejandro Magno les puso su cultura, les puso su religión y les puso su idioma. Los impuso, por así llamarlo. No solo los puso, los impuso, los colonizó. Más o menos que cuando vinieron los españoles a Sudamérica, nos trajeron su religión, nos trajeron su idioma, su cultura en parte, pero los griegos eran así. Pueblo que conquistaban, los obligaban a que sigan la cultura de Grecia, su religión, sus creencias y también su idioma. Por eso es que en el tiempo de Grecia, aún el idioma de los judíos, que era el hebreo, se vio afectado. ¿Sí? Por ejemplo, en el tiempo de Alejandro Magno quería formar la ciudad en una ciudad en puro judíos. Por lo menos 500,000 judíos los puso en Alejandría. Y estos pobres judíos ya no hablaban ni siquiera el idioma hebreo. De manera que gran parte del mundo en el tiempo de Alejandro Magno se olvidó de su idioma natal. ¿Por qué? Porque el idioma que practicaban los griegos, que era el idioma griego, los puso sobre los pueblos, los obligó a que aprendan el idioma, su lengua, su cultura, su religión. Por eso vino la gran persecución a muchos pueblos que no lo querían hacer. Y ya me voy a poner un poquito a analizar con ustedes cómo a los judíos les afectó esto también. Pero hay una cosa bastante importante. Recuerden que en ese tiempo de Alejandro Magno, en el tiempo de los griegos, fue que en ese tiempo fue que también ya en el tiempo de los griegos fue cuando la Biblia, que existía, por así llamarlo, el Antiguo Testamento nomás, se había terminado de escribir en el tiempo del
del imperio anterior, en el tiempo de Alejandro, en el tiempo de los medos y los persas, con Jerjes, Artajerjes, en ese tiempo. Luego se vio afectado el idioma, como les dije, y los judíos hablaban más el idioma griego. ¿Sí? Inclusive los judíos que estaban fuera de la diáspora o fuera de su pueblo hablaban el idioma griego, esparcidos dentro del imperio de Grecia, de manera que la Biblia la traduce un griego del hebreo, ¿sí?, al griego. ¿Por qué digo que, aunque es traducida por los 5 primeros libros, es traducida por 70 sabios de Jerusalén? Sí, solamente los 5 libros fueron traducidos por los 70 sabios, por orden de Ptolomeo II, Filadelfo, ¿verdad? Es traducido. Era porque era necesario, que había mucha gente que ya no entendía ni su propio idioma que había nacido, y era necesario que la palabra de Dios sea traducida a otro idioma, al idioma griego. Por eso es que en el siglo I, la gente los judíos casi ya no hablaban el idioma hebreo. Solo la alta sociedad hablaba hebreo. El idioma, el que era el boom en el pueblo judío, era el idioma arameo y el idioma griego en su gran mayoría. El idioma arameo porque se le heredaron de los babilónicos, y el idioma griego porque era el actual que estaba poniendo, y no aprendieron nada de los persas porque los persas no imponían sus idiomas. Esto es interesante. Y fue ahí que se hace la primera traducción de la Biblia. Escúcheme bien, fue una traducción, no fue un canon la que mandó a hacer Ptolomeo IV Filadelfo. Él hace una traducción simplemente del hebreo, ¿sí?, al griego. Los 5 primeros libros, según la carta de Aristeas, donde él demuestra claramente que los 72 sabios que se fueron hasta Alejandría a traducir la palabra de Dios del hebreo al griego, solo tradujeron Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Así que no se puede atribuir que los 72 sabios tradujeron desde Génesis hasta Malaquías. Eso es falso. Según las fuentes históricas que tenemos, según autoridades como Aristeas, según Flavio Josefo, historiador del siglo I, que defiende esa misma postura, y que él también cita a Aristeas como fuente confiable. Así que, mis hermanos, cuando hay mucha ignorancia, cuando decimos la Biblia, el Antiguo Testamento fue traducido, todos los libros por los 72 sabios, es una gran ignorancia. ¿Por qué? Porque el que dice eso ignora la historia. Las fuentes históricas confiables, citadas por hombres que vivieron en esa época, como Aristeas, dicen que no. Solo se tradujo los 5 primeros libros. Así que no atribuyamos a los 72 sabios como los que ellos tradujeron desde Génesis hasta Malaquías. Eso no fue posible. Y peor aún, cuando se dice que los 72 sabios pusieron dentro de esa traducción que se hizo en Alejandría 7 libros más que la Biblia no la tenía. Mis hermanos, yo escucho a muchos hermanos católicos con sinceridad, dicen ellos, la Septuaginta griega que fue traducida por los 70 tenía 7 libros más de lo que no tenía el canon de Jerusalén. Es cierto, pero lo que no es cierto es que los 72 sabios hayan hecho eso. Ellos no hicieron eso. Recuerda, los 72 sabios solo tradujeron los 5 primeros libros. Los demás libros fueron traducidos posteriormente por personas que no se conoce quién fueron, pero fue en el tiempo de Ptolomeo VII, no en el tiempo de Ptolomeo II. Así que fueron muchos años después que se tradujeron y se incluyeron 7 libros que hasta el momento nadie los tenía. Y hay una cosa muy importante. El canon bíblico se terminó de escribir en el periodo de los medos y los persas.
El libro de Crónicas, que era el último libro escrito después de la deportación de Babilonia, por así decirlo, desde Génesis hasta Malaquías, para que me entiendas bien, fueron libros que fueron escritos hasta el tiempo de Medo y Persa. Sí, por eso el Antiguo Testamento se escribió en dos idiomas, en hebreo y en arameo. En hebreo, antes de que se vayan a Babilonia con Nabucodonosor. Y cuando regresaron de Babilonia, volvieron hablando el idioma arameo. Por eso es que los libros de la Biblia que se escribieron después de irse a Babilonia, esos libros aparecen en lengua aramea. Los libros que vinieron, como Esdras, Nehemías, Crónicas, fueron escritos en arameo, porque volvieron de Babilonia con ese idioma. No existió ningún libro del Antiguo Testamento escrito en lengua griega, sino en lengua aramea. ¿Está claro lo que digo? Por eso, Flavio Josefo, en su libro Contrapión, libro 1, párrafo 8, puedes ahí googlearlo y verlo, hace él una lista de los libros inspirados por Dios y dice que todos fueron escritos en esos idiomas. ¿Sí? Y él menciona allí lo que hoy conocemos nosotros como los 39 libros, él lo menciona allí como los 22. 22 libros, dice él. Esos 22 son los mismos 39 que tenemos. ¿Pero por qué 22, pastor? ¿Por qué no 39? Porque ellos no dividían los libros como nosotros dividimos. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda. No, para ellos era un solo libro. Los profetas mayores, profetas menores, no, para ellos eran los profetas, todo un solo libro. Por eso es que haciendo esa reducción son 22 libros. Pero para nosotros que hacemos esa división son 39. Pero Flavio Josefo cita desde Génesis hasta Malaquías como palabra de Dios. Esto en el siglo I. ¿Sí? Pero los que metieron dentro del canon bíblico 7 libros, estos 7 libros fueron escritos en el tiempo, escúchame bien, de los griegos. En el tiempo del imperio griego. Por eso esos libros fueron escritos en lengua griega. Los 7 libros que fueron colocados en el canon, supuestamente canon, que no es canon, eso es traducción. El canon estaba en Jerusalén hecho. ¿Sí? Lo que hizo el Ptolomeo simplemente fue hacer una traducción, como decir, copiar la Biblia que ya existía, el Antiguo Testamento, al idioma griego. Y fueron años después de que ese trabajo que hicieron los 72 sabios, fueron años después que se colocaron 7 libros más sobre estos. ¿Está claro? ¿Por qué? En primer lugar, el Antiguo Testamento no tenía libros en griego y estos libros estaban en griego. ¿Por qué estaban en griego? Porque fueron escritos por judíos de habla griega ya y solo aprendieron a hablar griego en el imperio de Grecia. Y en el imperio de Grecia, el canon no fue respetado. En el tiempo de Grecia no existieron profetas. En el tiempo de Grecia, los profetas se ausentaron por más de 450 años. A este periodo le llamamos como el periodo intertestamentario. Esto lo digo sin atacar a nadie. Estoy siendo neutral y parcial, como debe ser todo un historicista. ¿Por qué? Sin manipular la historia. Entonces, cuando a mí un hermano católico me dice, ustedes quitaron los libros de la Biblia, y yo digo, ¿cómo? ¿En qué año? En el año 1500 no sé cuánto, cuando con Martín Lutero quitó los libros de la Biblia. Y yo digo, un momento. Martín Lutero quitó, a ver, en primer lugar, es un error que digan eso. Y en segundo lugar, nunca debieron estar ahí. Nunca debieron estar ahí esos libros. Porque esos libros no formaron nunca parte del canon. No formaron parte del canon. Y peor aún, muchos hermanos católicos con sinceridad, pero equivocados, dicen esto. Ellos dicen esto. Es que los libros, ustedes lo quitaron. Los protestantes lo quitaron. No, mis hermanos. El canon fue cerrado en el tiempo de Medo y Persa, en la segunda bestia. Ahí fue cerrado el canon. Hasta ahí se escribió el libro desde Génesis hasta Malaquías. Ahí. En el idioma hebreo y arameo. Cuando vinieron los griegos y pusieron el idioma griego,
En esos tiempos recién se escribieron los 7 libros. En el tiempo de Medo y Persia no existían los 7 libros. En el tiempo de Grecia recién se escribieron los 7 libros de más. Por eso se escribieron en lengua griega. Te pregunto, mi hermano católico, por ejemplo, ¿en qué idioma están escritos los 7 libros apócrifos? En griego, porque se escribieron en el tiempo de los griegos. ¿Sí? Y hoy día hay una larga disputa entre si estos libros son considerados palabra de Dios o no son palabra de Dios. Bueno, mi postura es que estos libros no son considerados palabra de Dios, primeramente porque la Biblia dice que a los judíos se les dio, ¿sí? Ellos tienen ventaja sobre nosotros porque a ellos se les dio, se les confió la palabra de Dios. Y si los judíos dentro de su canon no consideraron esos libros, es porque ellos comprendieron de que esos libros ni se escribieron en el tiempo de Medo y Persia, ni se escribieron en el idioma hebreo y arameo, y no se escribieron en tiempos cuando existían la sucesión de los profetas. Por eso es que el libro Contrapeón, párrafo 1, libro 8 de Flavio Josefo, dice que después de Jerjes, del rey Artajerjes, cuando el canon se escribió, se escribieron otros libros más, pero que no tienen una sucesión de profetas. Y esto es cierto porque la historia también avala que no había profetas desde el tiempo de Malaquías hasta el tiempo de Juan el Bautista. El último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías y el siguiente profeta es Juan el Bautista. Entre Malaquías y Juan el Bautista hay un promedio de más de 450 años. Si Malaquías es el último profeta y luego se levanta Juan el Bautista, te pregunto, ¿quién fue el que escribió en medio de ellos los libros? Y toda la Biblia fue escrita por profetas. Pero si ustedes no logran demostrar que hay un profeta en medio, entonces, ¿cómo pueden decir que los profetas escribieron los 7 libros apócrifos? Y no, mi intención no es quitar quizás importancia a tu creencia. Tú puedes seguir creyendo lo que quieres. Aquí simplemente yo informo para gente que va a ir a analizar y va a decir, a ver, este loco que está hablando en contra de lo que yo creo, ¿tiene razón o no tiene razón? Es cuestión tuya. Simplemente yo doy links, como así decirlo, y tú mismo vas a ir a enriquecer y en algo te tiene que beneficiar. Probablemente no todo lo que hable tú me vas a creer, pero en lo que yo pego bien. En el sentido que te va a haber cosas que te van a servir muchísimo a ti. Entonces nosotros, los evangélicos, nunca quitamos la palabra de Dios de la Biblia, sino que lo pusieron, lo agregaron libros que nunca debieron estar allí. Y aunque yo siempre les he dicho en otros videos, y ahora los digo para los que recién se conectan o para los que recién me escuchan, compartan el video, que ahora se los digo, ¿sí? Hay una cosa importante que les quiero decir y quizás mucho evangélico me va a tirar piedra, pero no me importa, porque yo hablando soy neutral. No voten los 7 libros que nosotros como evangélicos no lo consideramos palabra de Dios. Son valiosísimos, se los digo porque los he leído, porque los he analizado, porque sé la riqueza que hay en esos 7 libros que nosotros consideramos libros apócrifos. Yo no sé por qué la Sociedad Bíblica Unida la quitó. Nunca deberían quitarlo, deberían estar allí. Sí, yo tengo diferentes versiones de Biblia y también tengo mi Biblia que tiene sus libros, obviamente. Yo tengo hasta los Testigos de Jehová, lo tengo la Biblia. Tengo el libro del Mormón, lo leo, lo estudio, porque el día que tengo que hablar con un mormón, ¿cómo voy a hablar yo si es que no estudio las fuentes? Y por eso les digo, no sean de mente cerrada, sino que estudien mucho. Tengo materiales de los Testigos de Jehová como ustedes no tienen idea aquí. Cualquier libro, y yo a veces cuando me visitan los Testigos de Jehová, saco mi libro, los Testigos de Jehová, y les muestro, aprendo mucho sobre los libros de los Testigos de Jehová. Tengo libros de la Iglesia Adventista, un montón de libros por acá, ¿sí? Temas, por ejemplo, así. Tengo libros de Elena de White, no soy adventista, soy pastor evangélico, pero ¿qué hacen en mi biblioteca de libros? Como de los Testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas y de todas las principales denominaciones. Tengo mucha fuente histórica patrística católica, tengo el catecismo católico, entonces tengo que saber de lo que estoy hablando. Y ahora les digo,
lean los libros apócrifos. Se lo recomiendo a un pastor evangélico que ha leído mucho y que lee mucho. Léanlo. Valiosísimo. Muchas cosas buenas hay ahí que aprender. Lean el libro de sabiduría, lean el libro de Eclesiástico. Qué barbaridad ese libro. A pesar que yo creo que esos libros no lo validamos como palabra de Dios, pero fueron escritos por judíos que vivieron en épocas allí, que vieron muchas cosas que acontecieron. Y cuando yo, por ejemplo, quiera saber qué fue del arca del pacto, ¿dónde? La Biblia no me habla nada del arca del pacto, pero el libro apócrifo me dice dónde estaba el arca del pacto, quién lo escondió, dónde se encontraba. Las batallas que hacía Judas Macabeos en los tiempos de los griegos, que ya voy a entrar allí si el tiempo me da. Hermano mío, podríamos dar un seminario, yo podría dar un seminario sobre los libros apócrifos, la importancia y la validez que tienen esos libros. Y así que yo no estoy en contra de todo lo que los libros apócrifos digan. Estoy en contra de ciertos versos que no cuadran con la palabra de Dios, que están en contra, pero son muy mínimos. Pero yo sé que ahora va a haber gente aquí de la propia iglesia evangélica que me va a decir que estoy loco. Bueno, yo quiero que sea en este caso también así, se los digo. La gente que es ignorante puede opinar de una manera despectiva, puede decir que no necesitamos esto, pero hay gente, y como siempre les he dicho, esta página es para gente que quiere estudiar. Aquí hablamos de temas profundos, hablamos también de temas controversiales, hablamos del evangelio, hablamos en contra del evangelio de la prosperidad, en contra de ciertos temas, pero hoy les quiero mencionar que estamos en el periodo de los griegos, ¿verdad? En este periodo, ¿por qué toco los libros apócrifos? Porque es importante saber que dentro del periodo de los griegos fue que se hizo todo esto. Se puso el idioma, como les digo, y el idioma que Grecia pone sobre los pueblos fue el motivo por el cual se escribieron libros en otro idioma, en el idioma griego, y por eso es que los judíos para el siglo I hablaban griego en su gran mayoría. Por esta razón fue, para el que no lo sabe. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice Daniel, el capítulo 7, que la tercera bestia, dice así: miré aquí la tercera bestia, semejante a un leopardo, dice, a ver, y hay una cosa interesante que quiero que ustedes consideren conmigo. Dice, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué son estas 4 cabezas? Daniel 8 nos habla también que él tenía un cuerno grande, ya les dije quién era, Alejandro Magno. Pero estas 4 cabezas, ¿quiénes son? Estas 4 cabezas que salieron de Grecia fueron en sí los 4 generales que se encargaron de dominar el imperio de Grecia después de la muerte de Alejandro. A Alejandro se le cuestionó y se le hizo una pregunta. Y dijo, ¿quién va a reemplazar cuando tú mueras? Porque él ya estaba a punto de morir. ¿Quién va a tomar de aquí en adelante, como se dice, el reino? ¿Verdad? Y Alejandro respondió así: que lo tome el más fuerte. Cosa que estos 4 generales se pelearon. El hijo de Alejandro no duró mucho en el reino. Los que habían dejado y los que tenían el control murieron, los asesinaron. Y estos 4 generales tomaron en sí el control. Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco fueron los 4 generales de los cuales Grecia se dividió después de la muerte de Alejandro. Ahora, yo quiero considerar algo muy importante. Yo dije que al principio dije que Grecia, o sea, los griegos que le dieron el idioma a los judíos, a partir de allí también le dieron su cultura. Y también
pusieron sobre ellos su religión. Y esto es lo peor que pudo haber acontecido. Esto fue lo que trajo muchas doctrinas que hoy la Iglesia Evangélica predica y enseña, de los cuales nunca se había creído hasta que apareció el Imperio de Grecia. ¿Está claro? Hoy no voy a mencionar probablemente las doctrinas porque no es mi intención hacer un análisis sobre las doctrinas. ¿Sí? Alexander dice, ¿cuándo surgieron los evangélicos protestantes? Después de Lutero, mi hermano. Pero no es el tema. Ahora, lo que sí menciono es que en realidad fue el periodo más abominable, por así llamarlo, dentro de la creencia. Los judíos, después de Grecia, empezaron a creer en creencias, valga la redundancia, que nunca habían practicado hasta ahí. En serio se los digo. Tanto fue que hasta los ofrendaban a los muertos. Los propios judíos, sí, los judíos de la diáspora, los judíos que se contaminaron fuera de Jerusalén. El libro de Macabeos menciona que había judíos que pagaban ofrenda por los muertos. Esas prácticas no lo hicieron desde que aparecieron los judíos hasta cuando vino el Imperio de Grecia y los clavó su religión. Ustedes van a ver a judíos haciendo este tipo de creencias. Por eso yo quiero que entiendan que el darle culto y ofrendas a los muertos nunca se practicó en el pueblo judío verdadero, sino en los judíos de la diáspora, los que aceptaron la religión griega, porque esto solo se practicaba en la religión griega, en la religión de los pueblos paganos. El libro el libro de Deuteronomios, el capítulo 18, lo voy a leer una partecita nada más. Dice así el versículo número 9. Miren, pongan atención lo que dice Deuteronomios capítulo 18, versículo 9 dice así. Aquí está hablando Dios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer las abominaciones de esas naciones. ¿De qué naciones está hablando? De las naciones paganas. ¿Qué costumbres paganas? Que Dios le dice, cuando ustedes entren a poseer esa tierra, no aprendan sus costumbres. No haya en ti quien sacrifique a sus hijos en el fuego. Era práctica pagana y los israelitas, Dios le dice, no vayan a estar haciendo eso ustedes, porque son prácticas paganas y abominables. No haya en tu tierra quien sea un adivino, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová tu Dios cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echó a las naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esto estaba prohibido. No había judío que estaba quemando ofrendas para muertos, consultando a muertos, espíritu de muerto. De hecho, el libro de Levíticos, el capítulo 20, el verso 27, decía de la siguiente manera, pongan atención, el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregue a la adivinación ha de morir, será apedreado, su sangre caerá sobre él. La práctica de consultar a los muertos, de hacer ofrenda a los muertos, de hacer cosas para los muertos, a favor de los muertos, no existió desde Génesis, no existió en toda la Biblia hasta Malaquías. Porque todo esto fue escrito en el tiempo hasta los medos y los persas. Y cuando se viene a practicar que hay que orar por los muertos, hay que dar ofrenda por los muertos y hay que hacer peticiones a los muertos, es en el tiempo de los griegos. Los griegos fueron los que colocaron esa creencia dentro de los judíos. Y el pueblo judío aceptó este tipo de prácticas. De hecho, los fariseos creían igualito que los griegos, igualito que los padres de la filosofía como Aristóteles, Pitágoras, Platón, Sócrates.
filósofos. ¿Qué decían ellos? Ellos decían así: cuando una persona muere, pues muere la cáscara de él, y lo que de él sale está vivo por algún lugar. Esa es una creencia no bíblica. Jamás se enseñó así. En la Biblia es: el hombre cuando muere, el aliento sale y va a Dios. Hasta ahí se enseñaba todo eso. Viene el tiempo de los griegos y se cambió. Los padres de la filosofía sacaron su propia teoría, que el alma era inmortal. Eso no es bíblico. Nunca existió esa creencia. Hasta el tiempo de los griegos. Los griegos penetraron esa creencia, y que hoy día está tan aferrada la iglesia en eso. ¿Sí? Los padres de la iglesia que metieron esa creencia en el cristianismo fueron filósofos. Eso lo dice la propia enciclopedia católica, que los padres de la iglesia que impusieron la doctrina de la inmortalidad del alma dentro de la iglesia eran platonistas. ¿Sí? Eso, vamos a hacer un estudio sobre eso. Hoy no me meto a fondo a hablar sobre este tema, pero lo que quiero decir y enseñar es que en el tiempo de los griegos fue la ruptura entre la creencia del judío genuino y la creencia del judío helenizado, helénico. ¿Sí? Ahí fue la ruptura. Y nosotros nacemos en una época donde todo ha sido gregorizado. ¿Sí? Grego-romanizado inclusive. Y hay muchas cosas que tenemos que sacar de las prácticas de la iglesia evangélica, porque fueron doctrinas completamente paganas, griegas, que se metieron por lástima dentro de la iglesia católica, y nosotros hemos salido de ahí. Hemos salido y decimos: yo he dejado de ser católico, y cuentas tu testimonio. Antes, cuando yo era católico, creía esto, creía aquello, creía el otro, pero a la final sigue siendo católico porque sigues practicando sus doctrinas católicas. La iglesia evangélica sigue teniendo su propio purgatorio. No, es que yo no creo en el purgatorio, pero crees igualito que el católico. Que los muertos, cuando el hombre cuando muere va al cielo, si fue bueno, va al infierno, si fue malo. Cuando la Biblia dice que el hombre va a ir al cielo cuando Cristo venga, cuando el Hijo del Hombre venga en su trono de gloria, serán reunidos delante de él todas las naciones, y le dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, y a los de su izquierda: apartaos de mí al fuego eterno. Jesús enseñó que el trigo se va al granero en la cosecha, y que la cizaña se va al fuego en la cosecha. Pero todo pastor evangélico: no, el trigo ya murió, ya se fue para el cielo, al granero. El hombre murió. El pentecostalismo, ¿qué dice? Y lo digo porque formo parte de la iglesia. ¿Qué dice el pentecostalismo? No, el hombre cuando muere ya se está quemando allá, debajo de la tierra se está quemando ahí. Esas son doctrinas que solo lo creían los griegos. Y lastimosamente, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la cultura era judía. Y nosotros, que no sabemos ni una pizca de cultura judía, y peor que vamos a estudiar cultura judía, no quieres estudiar ni siquiera la Torá, vas a querer estudiar cultura judía. Entonces hay un problemazo. Pasaría horas y horas y horas enseñándoles cómo nos afectó el imperio de Grecia. Pasaría horas y horas enseñándoles esto. Pero yo sé que ustedes son gente que va a averiguarlo. La creencia de Grecia que entró en la iglesia, estudien por favor, para que ustedes se den cuenta cómo es que hoy afectó tanto la cultura griega. Y haríamos un estudio de palabras en hebreo, ¿sí? Y palabras en griego, que aunque tienen diferente palabra, el significado ha cambiado bastante. Y eso peor afectó, ¿sí? En serio se los digo. Lastimosamente, a mí me da mucha pena, pero así estamos hoy en la iglesia. Y podría decir que no hemos perdido las esperanzas, créanme, porque yo sé que esta nueva generación que se está levantando, hoy estamos en el tiempo de la generación de la
tecnología y hoy hay libros a la mano. Ustedes tienen toda biblioteca virtual, pueden estudiar lo que estoy diciendo. Pero en fin, hoy voy a cerrar esta transmisión mencionando lo siguiente. La tercera bestia, que es Grecia, destruyó a los medos y a los persas. Los probé con la Biblia. Y ellos tomaron el control hasta la muerte de Alejandro Magno. Cuando murió Alejandro Magno, el imperio de Grecia se dividió en 4. No se vayan a olvidar de esto, por favor. No se vayan a olvidar de esto. Grecia se dividió en 4. Grecia se dividió en 4. Lo voy a repetir. Grecia se dividió en 4. La tercera bestia es Grecia se dividió en 4. ¿Por qué quiero que aprendas esto? Porque cuando hablemos de la próxima bestia, va a haber un problemón. Si tú no entiendes que Grecia se dividió en 4, vas a tener un problema. ¿Por qué digo que Grecia se dividió en 4? Porque lo dice Daniel capítulo 7 y también porque la historia universal nos enseña que Grecia se dividió en 4. Escribe ahí en tu pantalla cómo fue el nombre de los 4 generales de Grecia. Estos 4 generales que tuvo Grecia fueron los que se repartieron el territorio de Grecia. ¿Sí? Y ahí te va a salir el nombre de los 4. Ya lo leí, ahí está grabado, para que tú lo verifiques y luego comprendas. Se estudiaría uno a uno estos 4 generales, su territorio, lo que hicieron, su dinastía, ¿sí? Pero hay uno que marcó más la diferencia. Fue el imperio de los Seleucidos. Este fue el poder que quizás, de ahí se desprende la historia también cuando el imperio Seleucido, de donde viene Antíoco. ¿Ustedes se acuerdan de Antíoco? Bueno, para los que no les suena Antíoco. Podríamos dar una charla después de esto sobre Antíoco, lo que hizo Antíoco, el problema que los judíos se metieron, el tiempo cuando tomó Antíoco el templo, de nuevo lo profanó, después vino la liberación con los macabeos, la consagración, Hanukkah, y todo eso podríamos hablar para rato. Pero no me voy a profundizar mucho en eso, porque quiero avanzar al 4º imperio. El día de mañana es lunes. Tengo compromisos a partir de las 6 de la tarde. 5 de la tarde, hora de Perú. Vamos a estar estudiando sobre la caída de este imperio de Grecia y la 4ª bestia importante. Pero no solamente eso, sino que la 4ª bestia que se divide en 10 imperios, la cual esa división afecta hoy en el presente. Pero escúcheme muy atentos. Escúchenme. La gente quiere saber en qué tiempo profético estamos hoy. ¿Sí? ¿Has escuchado ya a los expositores del dispensacionalismo, que esto, que aquello, que lo otro, a los que suponen lo que va a pasar? Nosotros los historicistas no suponemos lo que va a pasar. Nosotros decimos, aquí están las evidencias. Papá, pruébalo con la evidencia. No suponemos. Esto es por eso la postura historicista es más clara y irrefutable. Los exponentes más grandes de la historia, teólogos, científicos bíblicos, como Newton, por ejemplo, eran historicistas. ¿Por qué creen que yo, un pastor pentecostal, no hablo del dispensacionalismo ni del futurismo? Porque me parece una locura todo eso. Hasta un católico se burla de un dispensacionalista. Y lástima que la iglesia evangélica es dispensacionalista en todos sus ramos. Toda iglesia evangélica es dispensacionalista. Y es lo peor que ha podido acontecer. Y vamos a hablar del origen también del dispensacionalismo, de las doctrinas que nos trajeron nuevamente, las doctrinas que no tienen ni siquiera 200 años. Esa ya la hemos abrazado y le defendemos como palabra de Dios. Dejen el tiempo. Pierdan el tiempo. Les voy a dar. ¿Quieren que les dé el nombre? Miren, yo no sigo a gente común y corriente en las redes sociales. Yo perdería mi tiempo escuchando a Gary Lee. Señor, ¿qué podría yo escuchar a Gary Lee? De las profecías y un alarmista.
Si soy un dispensacionalista, ¿yo qué puedo aprender de Garilí? Y hágamelo saber. ¿Yo qué puedo aprender de él? Nada. O sea, 5 minutos de mi vida perdería si yo lo escuchara 5 minutos. No. Si alguien aquí, hay un expositor que sigue a Garilí, pues, lástima que pierdas tu tiempo. ¿Yo qué voy a perder mi tiempo estudiando y oyendo a hombres como Armando Alducín? Es una locura en cuanto al dispensacionalismo. Yo no escucharía a esos hombres. ¿Quieren que les diga qué hombres escuchen? ¿Sí? Y un pastor evangélico te va a recetar. Pero si quieren, se los digo. Al privado, me escriben, compartes el video, me mandas una foto que has compartido y te lo digo personalmente. Te voy a recetar por lo menos 5 hombres a quienes no vas a perder tu tiempo escuchándolo. ¿Sí? Pero termino aquí diciéndoles que cada vez estos videos se van a poner más interesantes. El día de mañana, 5 de la tarde, hora de Perú, porque me voy a esforzar para que podamos tener una horita hasta las 6, porque a las 6 tengo que salir a la escuela bíblica que tenemos en Universitaria con Marañón el día de mañana. Así que un saludo para mis hermanos que se congregan allí a estudiar la palabra del Señor. Les espero el día de mañana, mis hermanos, 5 de la tarde. Compartan el video para que cada vez nosotros podamos mostrar temas importantes a la gente que lo necesita. Compártelo este tema con tu pastor, con cualquiera que consideres que lo va a valorar. ¿Sí? Un saludo para cada uno de ustedes. No me importa el país y la denominación que sean. Estamos aprendiendo aquí. ¿Sí? Bendiciones.